delitos cometidos contra la administración pública, ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio. Escuchemos al secretario. 33 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción número 2 para aprobar el artículo 2 del proyecto de reforma constitucional, cuyo texto es el siguiente. Moción 2, moción a la aprobación del artículo 2 del proyecto. Artículo 2, realícese en la siguiente reforma del artículo 120A. Reemplácese el numeral 11 por el siguiente: 11, designar y posicionar las máximas autoridades de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, superintendencias, miembros del Consejo Nacional Electoral, vocales del Consejo de la Judicatura y a las demás autoridades que determinen la Constitución y la ley, siguiendo el proceso previsto para cada caso. Agréguese al final del artículo el siguiente numeral: 14. Posesionar a los y los magistrados de la Corte Constitucional y del Tribunal Contencioso Electoral, así como a las autoridades que determine la Constitución y la ley. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Allí ha dado lectura el secretario general al artículo, una vez ya se ha cumplido el respectivo registro, paso necesario para iniciar un proceso de votación. Como señalábamos, lo que hace referencia esta propuesta de reforma es respecto a atribuciones de la Asamblea Nacional, donde se agregaría que además de posesionar a distintas autoridades de control, también llevaría a cabo la designación de las mismas. Las autoridades a las que se refiere esta propuesta de reforma son al titular de la Procuraduría General del Estado, de la Contraloría General del Estado, de la Fiscalía General del Estado, de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, superintendencias, a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, a los vocales del Consejo de la Judicatura y a las demás autoridades que determine la Constitución y la ley, siguiendo el proceso previsto para cada caso. Y además también lo que propone es agregar un numeral más que constituiría el numeral 14, posesionar a las y los magistrados de la Corte Constitucional y del Tribunal Contencioso Electoral, así como a las demás autoridades que determine la Constitución y la ley. Muy bien, Diana, allí entonces lo que determina. Estamos en este momento en la moción número 2 que plantea las reformas al artículo 120 de la Constitución, reemplazar el numeral 11 por el siguiente. Vamos a ver primero qué es lo que señala el numeral 11 de la actual Constitución, la que todavía en este momento se somete a votación. El numeral 11, el artículo 120 dice: la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley. Y el número 11 señala: posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, superintendencias y a los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que plantea el informe en el numeral 11 es designar y posesionar a las máximas autoridades de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado y Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, superintendencias, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a los vocales del Consejo de la Judicatura y a las demás autoridades que determinen la Constitución y la ley, siguiendo el proceso previsto en cada caso. Esa es la modificación. Y también señala: agréguese al final del artículo el siguiente numeral, 14. Actualmente el artículo 120 tiene numeral hasta 13. Se propone agregar uno más que dice: posesionar a las y los magistrados de la Corte Constitucional y del Tribunal Contencioso Electoral, así como a las demás autoridades que determinen la Constitución y la ley. Esa es la propuesta en el informe elaborado por la Comisión Ocasional de Enmiendas. Estamos en la votación. Vamos a ver si es que en el Pleno de la Asamblea Nacional se da paso a aquello. Recordemos que necesitan 91 votos. Cada una de las mociones necesita 91 votos para ser aprobadas. Se registraron 133 asambleístas para esta moción, 55 votos afirmativos hasta el momento, 47 negativos hasta el momento, 0 blancos
y 22 abstenciones hasta el momento. Así que vamos a esperar. En la anterior moción, en la moción número 1, tampoco fue aprobada, según lo que informó el secretario general de la Asamblea Nacional, doctor Javier Rubio, ya que hubo 51 votos afirmativos, 63 negativos, 0 blancos y 17 abstenciones, de acuerdo a nuestros registros. Esa, la moción número 1. En este momento nos encontramos en la moción número 2. Recordemos que son 34 mociones. Informo, señor presidente, que contamos con 55 votos afirmativos, 49 votos negativos, 0 votos en blanco, 29 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción número 2 para aprobar el artículo 2 del proyecto de reforma constitucional. Siguiente moción, por favor, director a la misma y tome votación. Sí, señor presidente. Moción 3, moción de la aprobación del artículo 3 del proyecto. Artículo 3, agréguese a continuación del artículo 120 de la Constitución el siguiente artículo. Artículo 120A. En el proceso de designación de autoridades se garantizará los principios de paridad, de igualdad de género, independencia, transparencia, probidad, integridad